¿Qué tal amigos? Esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y por supuesto por CIP-TV. En esta ocasión vamos a hablar sobre el reuso del agua para reducir el estrés hídrico, para lo cual tenemos la presencia del ingeniero Carlos Senosaín Busone. Él es director técnico en la empresa Aquaproduct. Él es ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia, de experiencia profesional en México, Puerto Rico y Perú, en empresas internacionales del rubro de tratamiento de agua. Es especialista en diseño de sistemas de tratamiento de agua, efluentes, desalinización, en tecnología de osmosis inversa y ultrafiltración empleando múltiples tecnologías. Es socio fundador de la empresa Aquaproduct y tiene a su cargo las áreas de propuestas y procesos de ingeniería, ejecución de proyectos y fabricaciones, para lo cual estamos muy contentos de tenerlo con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Listo, ingeniero. A ver, en primer lugar, háblenos acerca de la importancia de tratar las aguas residuales domésticas. ¿Qué pasa cuando no se hace? Cuéntenos un poco acerca de su importancia. Bueno, como todos sabemos, diariamente eh, vertemos al mar, a los ríos, gran cantidad de agua del desecho de nuestras casas, de las ciudades. Esta agua contiene diversos elementos que son contaminantes y poco a poco la idea es que estos elementos se eliminen de tal manera de dejar de contaminar, ya sea los ríos, ya sea el mar. Al final dejamos de contaminar nuestro entorno. ¿Por qué es importante? Básicamente porque si queremos vivir en un mundo más limpio, más sano, es completamente necesario hacer esto. Tomamos agua ¿de dónde? De los ríos en gran medida. Entonces, muchas veces las mismas ciudades o los mismos pueblos están contaminando aguas que alguien más luego las va a tomar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si es que no se hace, ¿no? De hecho, en la mayoría de casos no se hace, ¿no? El reuso del agua residual. Pero, digamos, ¿cuáles son las consecuencias de no sacarle provecho a al recurso, ¿no? De tratamiento del agua residual? Todavía tenemos la idea de que tratar el agua residual es un gasto. Ujú. Todo el mundo se queja de la contaminación, pero si alguien dice que hay que aumentar un sol 50 por metro cúbico por el agua que hay que reducir, por el agua que hay que tratar antes de verter, al final todo el mundo lo piensa dos veces. El agua que tomamos en los ríos, lo que estamos haciendo es contaminar nuestra propia fuente de agua potable cuando nosotros lo enviamos a un río. Y cuando lo enviamos a un río o al mar, al mismo tiempo estamos destruyendo la vida acuática que hay tanto en el río, en los ríos como en el mar. Nos quejamos de la contaminación, pero somos los primeros que estamos contaminando. Nos quejamos de la contaminación industrial, pero sin lugar a dudas la contaminación de las ciudades es aún más grande que la contaminación que puede haber a nivel industrial, por los millones de personas que estamos hablando. Ok, entonces usted menciona que de hecho tratar el agua residual puede parecer caro, pero en todo caso, ¿cuáles son los beneficios específicos que el tratamiento de aguas residuales, ¿no? El reuso de esta agua trae, ¿no? Vivimos en la costa, la mayoría de los peruanos, un porcentaje muy grande. ¿Qué es la costa peruana? Un gran desierto. ¿Qué industrias han florecido en los últimos años? Por ejemplo, la agricultura. Pero, ¿qué hacemos para darle agua a la agricultura? Cavamos pozos, hacemos represas y nos olvidamos que tenemos cerca de muchos de estos lugares ciudades y pueblos que tranquilamente tratando el agua podemos alimentar a todo lo que es la agricultura en el Perú que ha crecido tanto en los últimos años y al mismo tiempo eliminar un problema de contaminación de nuestro entorno, ¿no? Entonces, tratar el agua residual se vuelve no solo una necesidad ambiental, sino también una necesidad económica para poder seguir dando a diversos usuarios un agua
que puede cumplir los requerimientos de ellos. En vez de tomar agua de un pozo que puede ser dedicado para el agua potable o de un río que puede ser dedicado al agua potable, esto puede ser usado no solo en la agricultura, que es donde nos parece más común, sino también en aplicaciones industriales de grandes consumos de agua. Ya hay alguna empresa agrícola que está haciendo algo de esto, más de una mina ha tratado aguas de comunidades cercanas para tener aguas para usar. Entonces, no es una cosa nueva. Es posible, por ejemplo, que actualmente se desarrollan eh, grandes zonas industriales. Una forma de darles agua a estas zonas industriales es tratando el agua residual y entregándolo. En otros países en otros países están mucho más adelantados en esto, ¿no? Siempre tenemos, cuando hablamos de esto, la idea de Israel o de algunos países del Medio Oriente, y tenemos siempre la idea de Israel, pero no solo en Israel. Si vamos, por ejemplo, a México, que no está lejos de nosotros, gran parte de la zona norte industrial de México, que como ustedes saben, es la zona industrial y al mismo tiempo es un desierto, se nutre de agua para uso industrial, tratando el agua de las ciudades. Entonces, esto no es nuevo y al mismo tiempo cierra un ciclo que es bastante importante, ¿no? Dejo de contaminar y le doy y recibo un dinero que va a pagar finalmente el trabajo que estoy haciendo. Entonces, esta forma de reuso yo creo que es la más importante. Bueno, yendo directamente a la parte ingenieril, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que podemos utilizar para el tratamiento de aguas residuales para el reuso? Ok. Cuando hablamos de agua residual, tenemos que tener primero presente qué es lo que vamos a eliminar. Vamos a eliminar sólidos suspendidos, aceites y grasas, y principalmente dos cosas que se llaman el DBO y la DQO. ¿Por qué la DBO y la DQO son importantes cuando yo las verto a un río o lo envío al mar? Es que la DBO y la DQO lo que hacen es consumir el oxígeno que hay en el agua. Y al consumir el oxígeno que hay en el agua, lo que estamos haciendo es impedir que se desarrolle vida, porque toda esa vida requiere el oxígeno que está dentro del agua. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer, y lo que se ha hecho en el Perú básicamente, es normalmente una planta de agua residual tiene varias etapas. La primera etapa es quitar todo lo grueso, todo lo grande, y es lo que se ha hecho en gran medida en Lima. Lo que se ha hecho es poner grandes equipos para quitar bolsas, basura, etcétera, antes de llegar al mar. Pero no se ha quitado el problema principal, que es bajar el DBO y el DQO, que es producido por lo que botamos las personas cuando vamos al baño, ¿no? Sí, DBO y Entonces, DQO son siglas para qué cosa. el DBO significa demanda bioquímica de oxígeno y Okay. DQO significa demanda química de oxígeno. Estos son los parámetros principales que usamos para medir, digamos, qué tan contaminada puede estar el agua. Un efluente doméstico normal puede tener 200, 300 de DBO, 500 de DQO. Un efluente industrial puede tener mucho más que esto porque puede estar mucho más concentrado. Entonces, las principales tecnologías que utilizamos para quitar esta contaminación principal, que es el DBO y el DQO, lo llamamos, normalmente en una planta la llamamos que es la etapa secundaria del tratamiento. Hacemos una primera etapa que quitamos sólidos, quitamos aceites, etcétera, quitamos arena que viene, y luego nos concentramos en lo que llamamos la etapa secundaria, que es básicamente la reducción de DBO y DQO. Y luego nos centramos muchas veces en lo que llamamos la etapa terciaria. ¿Qué es la etapa terciaria? ¿Cómo hago para reusar el agua? Cuando hablamos de reusar, tenemos que tener muy presente lo siguiente, que no es lo mismo reusar para regar
o para regar un tipo de suelo Plantación. agrícola, Ok. que para entregar agua a una empresa industrial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tratamiento terciario, vamos a tener que diferenciar para qué voy a usar el agua. Para cada uso voy a necesitar un tratamiento terciario diferente, ¿no? Incluso cuando yo riego, no es lo mismo regar lo que llaman tallo alto que lo que llaman tallo bajo, o no es lo mismo si yo voy a regar un parque donde hay niños jugando, donde yo tengo que tener ciertas consideraciones especiales, porque no puedo contaminar a esos niños que están jugando. Entonces, eh, históricamente lo que se ha hecho en el Perú son grandes lagunas, que las históricas lagunas de oxidación, que requerían áreas inmensas, áreas muy grandes, donde se producía un tratamiento básicamente por sedimentación y por diversos procesos biológicos para descontaminar el agua. La realidad es que estos sistemas nunca han trabajado de una manera óptima. Mm. Actualmente existen muchos más procesos donde básicamente tenemos dos tipos, los anaeróbicos y los aeróbicos. Los anaeróbicos, ¿qué significa? Sin aire, o mejor dicho, para ser más exacto, sin oxígeno, y los sistemas aeróbicos, que significan con oxígeno. ¿Cuál es el problema de los sistemas aeróbicos? Que requieren oxígeno. Y esto finalmente, oxígeno a través del aire. ¿Y esto qué significa? Consumo de energía, ¿Cuándo ¿no? utilizas cada Entonces, sistema? ¿En qué momento se utiliza cada sistema? O sea, ¿para qué se utiliza cada sistema? ok, normalmente los sistemas aeróbicos son los más utilizados alrededor del mundo. Los anaeróbicos solo funcionan bien en climas relativamente cálidos. Ok. Si bien se pueden usar en lugares más fríos, son muy poco eficientes. Entonces son los sistemas aeróbicos los que se usan en diversas partes del mundo y son los que pueden dar las mayores retenciones, la mejor calidad de agua a la salida. Entonces, la tecnología de lodos activados fue desarrollada ya hace muchos años y actualmente, por ejemplo, la mitad de las minas, la mitad de los hoteles que hay, digamos, fuera de las ciudades usan estas tecnologías para tratar sus aguas residuales. Pero poco a poco se desarrollan nuevas tecnologías, cada una con dos intenciones. Una, dar mejor calidad del efluente, es decir, del agua tratada, y otra es poder tener la misma planta ocupando un área menor. Ujú. Entonces, no podemos pasar de grandes extensiones de terrenos a plantas de agua residual que pueden estar prácticamente al lado de zonas urbanas y que nadie se da cuenta muchas veces que ahí existe una planta de agua residual. ¿Por qué? Porque no se ven, no se notan y no se huelen. Siempre ha habido el rechazo por los olores, pero Claro. una planta de agua residual operando adecuadamente y con tecnologías modernas no tiene por qué dar olores desagradables a los vecindarios. Podemos entregar agua de la calidad que se requiera, en las cantidades que se requiera, y usando relativamente poco espacio, ¿no? Esa es la tendencia en todo el mundo, que es reducir footprint y reducir consumos de energía también, porque el gran costo de tratar el agua residual es normalmente los consumos de energía. Sí, ingeniero, quiero saber cuáles son los estándares que deben seguirse para poder, em, para que el agua tratada sea apta para el reuso. Ok, nuevamente veamos, ya, ya existen algunas normas en el país que nos dan ciertos lineamientos. Estas normas, algunas son bastante lógicas, otras son copias realmente de números hechos en otros lugares, pero básicamente lo que nos interesa acá es los dos parámetros principales: Ok. reducir el DBO y reducir el DQO, reducir ¿Hasta la cuándo? demanda bioquímica de oxígeno y reducir la demanda química de oxígeno.
¿Hasta qué Las punto se normas tiene que reducir? internacionales nos dan diversos valores. Ok, En mi opinión, el valor más importante que debemos ver es el valor del DBO, de la demanda bioquímica de ok, oxígeno. El DBO que se utiliza en diversas partes del mundo varía dependiendo de las reglas de cada país. ok. Normalmente que el DBO deba estar para un reuso normal, digamos, para un lugar donde puedo regar, donde hay niños, donde puedo regar eh, plantas y donde puedo regar hortalizas, digamos, de tallo corto, que requieren un agua que no puede estar, no puede estar contaminada. Normalmente estos valores varían entre 10 de DBO y 50 de DBO, dependiendo de las normas del país. A mí me parece que valores entre 20 y 30 son valores completamente razonables para este tipo de actividad. Si Mm. esta agua a su vez yo la quiero usar, por ejemplo, para torres de enfriamiento en un uso industrial, posiblemente pueda querer igual estar en estos 20, 30 ppm de DBO y posiblemente simplemente lo que me va a importar es la desinfección posterior, ¿no? En los valores de DQO es donde existe bastante diferencia, porque un efluente doméstico eh, es fácil bajarlo, un efluente industrial no. En la mayoría de países, las normas de un reuso de DQO normalmente están entre 100 y 200. En el Perú, por ejemplo, hay una norma que habla de menos de 40, y realmente eso es Difícil. extremadamente raro que se quiera llegar a esos valores, porque la realidad es que en efluentes domésticos funciona, pero en efluentes industriales es mucho más difícil llegar a esos valores. Entonces, para mí, valores de DQO alrededor de entre 100 y 150 serían razonables, valores de DBO entre 10 y 50 serían razonables, y jugando un poquito la aplicación específica del agua, ¿no? Sí, usted menciona que el marco legal peruano te exige que haya un valor de DQO menor del 40, pero digamos, si es tan difícil ingenierilmente reducirlo hasta esa cantidad, en todo caso, ¿por qué no se cambia la norma, no? O cómo Eh, podría regularse eso? eh, a nivel doméstico se llega, a nivel industrial es bastante difícil. Ujú. ¿Por qué? Porque los desechos industriales incluyen otros compuestos que no son biológicamente degradables, pero que a la larga no causan problemas que pueden, en cambio, que sí pueden causar lo que son parte de la demanda bioquímica de oxígeno. Esos temas que se deberían ver, por ejemplo, hay una norma que estuve viendo el otro día que habla de agua para regadío, ¿no? Reusar agua para regadío, y ponen valores extremadamente bajos de nitrógeno y fósforo. Mm. Y yo me pregunto, ¿para qué? Si cuando hablamos de fertilizantes son principalmente compuestos a bases de nitrógeno y fósforo. Entonces, ¿por qué pueden pedir Ok. niveles muy bajos? Entonces, hay algunos números que deben ser realmente bien Revisados. estudiados antes de poner, y entender que no es cuestión de agarrar la norma europea y ver cuál es el valor más bajo y ponerlo, sino entender de dónde viene y que sea ingenieralmente y económicamente razonable llegar a ese valor. Claro, adaptarlo a la realidad Para peruana, ¿no? adaptarlo a nuestra realidad y también entender que, por ejemplo, en países como en Europa, la norma decía hace 50 años 100 y hoy día puede decir 50, pero hace 50 años bajaron a 100 y hoy día están bajando más. Ok. Nosotros partimos de cero, de no haber puesto un valor, o haber puesto pero que nadie lo ha cumplido, ¿no? Y ahora queremos poner a veces valores extremadamente bajos, que es Ok. que hacen hace que sean inversiones extremadamente altas, ¿no? Entonces, eso es importante, tener un proceso de racionalidad con los números. No es pues, cuestión de poner algún número. Alguna vez leía una norma de aire, ¿no? Que habían puesto en el Perú, y que en ningún lugar era 10 veces mayor que la norma que se usaba en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, y decían, pero la ley no dice que yo puedo bajar una norma, ¿no? Pero las normas tienen que tener lógica y sentido, ¿no?
Claro, razonabilidad. Y de hecho, usted Así es. mencionó hace un momento que, digamos, mientras más es el uso de la energía para poder reusar, para poder hacer el tratamiento del agua, es más caro. ¿Cuán rentable es el tratamiento para poder reusar el agua, ¿no? ¿Y cuál es el costo-beneficio? Así brevemente, por favor. Bueno, el costo-beneficio va a depender de cuánto te cueste el agua. Si el agua no te cuesta nada, obviamente va a ser costoso. Pero digamos, a una industria hoy día, ¿cuánto puede costarle el agua? Alrededor de un dólar, 3 soles, 2 soles 50. ¿Cuánto puede costar el agua si estás en Pisco, donde es una zona completamente sin más recursos hídricos? El agua industrial en Pisco te puede costar $3, Mm, ¿no? Entonces, si yo voy a un lugar donde hay exceso de agua, posiblemente desde un punto de vista económico no sea rentable, porque voy a comparar casi cero con un sol, tal vez el metro cúbico de agua reusada, o un sol 50 el metro cúbico de agua reusada. Pero si yo voy a un lugar donde no hay agua, esto puede ser un valor importante. Es como cuando hablamos de la desalinización de agua de mar. Si yo ujú. tengo un río, jamás se me va a ocurrir poner una desaladora a mi costado. Pero si yo estoy en un lugar donde no hay agua, poner una desaladora que sé que me va a costar el metro cúbico 80 centavos de dólar, va a ser mucha mejor opción que no tener agua, ¿no? Entonces, todo como todo en la vida va a depender del lugar. Pero para uso agrícola, para uso de este tipo, yo creo que es una opción muy importante, ¿no? Y poco a poco para el uso industrial. Ingeniero, sí, para ir terminando, ¿qué alternativas daría usted para poder dar mayor reuso del agua acá en el Perú? Lo primero es decisión. Ya hay muchas empresas y algunos gobiernos o algunos municipios que, por ejemplo, tratan agua residual de su zona y con eso riegan parques y jardines, ¿no? Si uno va a municipios como Surco, como Miraflores, entiendo que también en algunas zonas de La Molina, Ujú. son pequeñas obras justamente para poder utilizar el agua para esto. El agua con la que alguien compra para regar puede costarte 3 soles el metro cúbico, ¿no? 2 soles 50 el metro cúbico. Entonces ya algunos municipios, por ejemplo, han comenzado a hacer esto. Empresas, bueno, prefiero no decir nombres, que usan mucha agua, tratan agua y usan el agua internamente, incluso muchas de ellas regalan el agua a los municipios, a su municipio, digamos, como una acción cívica, ¿no? Para que esta gente use también esta agua ya tratada, que es de buena calidad y que con esta agua pueda regar parques y jardines. Hay una empresa en los pantanos de Villa, en Ate hay alguna otra, ¿no? Entonces, eso es a nivel industrial, pero Ok. también a nivel municipal, yo creo que especialmente en todas las zonas donde la producción agrícola ha crecido grandemente, el reuso del agua residual para un uso agrícola, yo creo que va a aumentar poco a poco en los próximos años. Ok. Y ya comenzó. Ok, ingeniero, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo para poder seguir la entrevista. ¿Qué mensaje final podría dar para poder, como conclusión, ¿no? Para cerrar este tema de la importancia, ¿no? del reuso del agua para reducir el estrés hídrico? Yo creo que es claro que el primer uso que debemos dar el agua es para darle agua a la gente, Ok. ¿no? Eso es sin lugar a dudas. Y la única forma de que nosotros, especialmente en la costa, que es un desierto, que podamos seguir entregando agua a la gente, es usándola racionalmente y reusando todo el agua que podamos en aplicaciones que podemos llamar menor nivel de importancia o que no requieren el mismo nivel de calidad, ¿no? Listo, ingeniero. Como le dije, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. De hecho, este tema tiene para más largo, pero igual ha sido bastante esclarecedor el panorama general que nos ha dado respecto al tema del reuso del agua para reducir el estrés hídrico y el tratamiento del agua. Así que estamos muy agradecidos por haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Listo. Estuvo con nosotros el ingeniero Carlos Enosaín Busone, director técnico de la empresa Aquaproduct, ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia en el diseño de sistemas de tratamiento de agua, efluentes, desalinización, en tecnología de osmosis inversa y ultrafiltración. Y bueno, lo hemos tenido con nosotros, así que ya estamos viéndonos con ustedes en otra edición de Consultorio de la Construcción. Muchas gracias. Hasta luego.